Bueno, este tema que vamos a abordar hoy, pues es la presentación, básicamente, de una metodología de transformación estratégica para implantar un departamento de BI dentro de una organización. Normalmente en las organizaciones de los... em, un poco, por iniciar, ponernos un poco en contexto, ¿no? Lo que nos encontramos en las organizaciones cuando abordamos algún proyecto de este tipo y en general proyectos de Business Intelligence. Nos encontramos ahora mismo en un entorno, digamos, muy diversificado en la actividad económica. Hay empresas que pertenecen a holdings, a grupos de empresas, empresas que tienen establecidos sus sistemas de información, pero de repente compran a un competidor o compran algún proveedor o cliente integrándose dentro de la cadena de valor. Esto al final lo que se traduce pues es en una diversidad muy amplia de las fuentes y orígenes de datos en el ecosistema de información. O sea, al final hay información que está muy dispersa, que está localizada en muchos sitios, que a veces pues es complejo el relacionarla entre sí. Por otro lado, pues estamos un poco también en una era de inmediatez, ¿no? Donde hay que tomar unas decisiones analíticas de una forma ágil, de una forma rápida, también un poco pues en competencia con otras empresas del mercado. Es un poco como estamos todos, ¿no? Pues con todo a golpe de clic, con todo a golpe de último modelo de móvil o de tablet o de tecnología. Y al final un poco es una dinámica que se traslada también a las empresas a la hora de tomar decisiones. Los competidores están tomando decisiones, pues tú no te puedes quedar atrás. Si dejas de hacerlo, te quedas. Entonces, bueno, pues eso al final siempre se traduce en una elevada demanda de información por parte de los departamentos funcionales, que siempre normalmente va a parar al departamento de informática cuando existe o algo en otros casos. Pero en general, al final los departamentos de IT se sienten muy presionados, ¿no? Con mucha demanda que proviene de los diferentes departamentos y se crea ahí como una situación de insatisfacción mutua. Los departamentos de IT se desbordan, consideran que no es su función el estar haciendo continuamente informes para los distintos departamentos y los departamentos pues de alguna manera perciben que su demanda no es atendida con la agilidad que necesitarían y pueden quedar atrás pues en términos competitivos. Entonces, bueno, pues nosotros siempre planteamos la solución mágica, por así decirlo, en la implantación de la plataforma de Business Intelligence. Es decir, al final, como decir, mira, una plataforma de Business Intelligence te va a solucionar muchos de estos problemas, porque te va a centralizar toda la información en un solo punto, donde vas a poder tener todo a mano, toda esa información de manera relacionable, ¿no? Información que hasta el momento estaba dispersa. Y todo esto lo basamos siempre en una piedra angular, es un elemento importante de la arquitectura, que es el almacén de datos corporativo, el Data Warehouse, ¿no? Es un concepto que apareció en los años 80, pero que está muy en vigor y al cual se le han ido dotando de diferentes tecnologías pues para que eso sea en tiempo real, para que eso maneje información estructurada y no estructurada, en fin, toda la información que es de interés analítico para la organización estaría contenida en ese Data Warehouse que es el núcleo de nuestra plataforma de Business Intelligence. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos con este cuello de botella que se forma en la demanda analítica? Pues un poco dividir las responsabilidades. Y, digamos, el departamento de IT tiene una función, a nuestro juicio de ver, clara, que está en proporcionar datos desde los diferentes orígenes que están dispersos hacia una plataforma de Business Intelligence intermedia, una plataforma tecnológica que concentra toda esa información y esa información pues está depurada, consolidada, pues en aquellos casos en los que hemos comprado a un cliente que codificaba a los clientes comunes, a un competidor que codificaba a los clientes comunes de forma diferente, pues ahí hacemos ese mapeo de códigos, esa deduplicación, esos procesos de calidad del dato, de tal manera que siempre en nuestra plataforma de BI pues tenemos todo ese dato, digamos, depurado, consolidado, disponible ¿para qué? Para que empiece el segundo área de responsabilidad, que son los departamentos. Los departamentos sean capaces con las herramientas de Business Intelligence actuales el poder tener autonomía, si no independencia, si al menos autonomía, a la hora de diseñar, definir o modificar sus informes y cuadros de mando que se le han proporcionado por la organización o por tal manera que si, por ejemplo, sobre un dato nuevo hay una demanda de 100 informes, pues habrá eh, eh, una tarea del departamento de IT que proporcionará ese dato una vez a de Business Intelligence y ese dato quedará disponible en el catálogo para que departamentos
de una manera, como digo, autónoma, puedan explotar esa información con estas herramientas que a día de hoy son bastante amigables para el uso por parte de usuarios. No estamos hablando de las herramientas que había hace unos años como Pentaho, como otras más especializadas que permitían el hacer esto. Entonces, bueno, al final de lo que se trata es de proporcionar un marco de trabajo que dé una respuesta más ágil que hasta la fecha a esa demanda de informes, proporcionar esa autonomía a los usuarios para que multipliquen los esfuerzos y no saturen al departamento de IT. Y además, pues esta plataforma pues te permitirá el seguir a futuro con otras estrategias, no solamente con la analítica clásica, por así decirlo, retrospectiva, también el poder abordar otro tipo de analíticas avanzadas, de Big Data, de dar otros lenguajes, otros métodos para explotar toda esa información. Entonces, bueno, pues un poco se trata de alinear esta visión de la plataforma de Business Intelligence o de las personas del departamento de IT que se van a dedicar a Business Intelligence dentro de la compañía, alinearla con los objetivos estratégicos de la empresa y de todos los departamentos. Enfoque. Beneficios de este enfoque, pues uno que resalto de manera clara, pues precisamente el mejorar esa capacidad para atender la demanda analítica. Los departamentos puedan disponer de manera casi inmediata de la información que necesitan, esté en el catálogo de la plataforma de Business Intelligence o no lo esté, en cuyo caso pues ya el departamento de IT es el encargado de proporcionar esa información para que los usuarios puedan desarrollar sus propios informes o al menos facilitar el desarrollo de estos por parte de terceros. Bueno, se sobra decir que la información hasta el momento que estaba dispersa, pues a partir de este momento está integrada, es relacionable, podemos hacer consultas, informes, información que proviene de distintos orígenes que hasta la fecha no era posible. Establecemos también una forma común de trabajar en la organización, se acabaron, digamos, pues esas hojas Excel o incluso esos Power BI, esos clics que parten, nacen y se germinan en los departamentos de manera autónoma, que luego crecen un poco como champiñones dentro de la organización. Y al final aquí que se trata también es de establecer en este marco de trabajo una forma en la que todos trabajamos de la misma manera. Aprovechamos también la implantación de este tipo de plataformas para dar de alta pues un glosario, un diccionario de datos, donde absolutamente todos los conceptos que se manejan en la organización tienen una única definición y es para todo el mundo la misma. Estamos por la cifra de ventas, pues depende de qué departamento preguntes, te dirá algo diferente. Si preguntas a comercial, seguramente te sacará los que ha firmado, si preguntas a producción, te sacará la curso, y si preguntas a finanzas, te sacará las contabilizadas. Con lo cual, al final, tendríamos como tres conceptos en organizaciones incluso pequeñas que hacen ver que la organización no siempre habla el mismo idioma, ¿no? También dentro de esta estrategia la idea es establecer un idioma común para todo el mundo. Es decir, la organización hable con los mismos conceptos de las mismas cosas. Como decía antes también, esta capacidad para crecer sin condicionantes tecnológicos significa pues eso, no solamente tenemos el dato centralizado, normalizado y organizado, sino que además somos capaces de, a futuro, ir utilizando otras herramientas que puedan hacer una explotación más avanzada, pues como decía, de Big Data, de análisis cognitivo, etcétera, sobre la información que actualmente ya tenemos. Y por último, hay un factor importante que influye mucho en el retorno de la inversión en este tipo de proyectos, que es el que este enfoque nos permite racionalizar los esfuerzos. Es decir, esos típicos esfuerzos que hay a final de mes, donde hay personas que generalmente se encierran para preparar informes, que al final están componiendo, pues cogiendo un informe de aquí, una hoja de cálculo de allá, una tabla que le pasa otro compañero, y al final montan un informe de manera manual. Y lo cierto y verdad es que están invirtiendo un tiempo que no tiene ningún valor para la empresa. Al final la empresa lo tiene que hacer porque es un trabajo necesario, es que llamamos un trabajo basura, dicho cariñosamente, porque no aporta ningún valor y simplemente sirve para dar cumplimiento normativo y legal. Entonces, bueno, pues en estos casos, al tener ya toda la información centralizada y dentro de la estrategia de Business Intelligence y gestionar la información de nuestra empresa, podemos automatizar y de esta forma liberar esos esfuerzos tediosos de todas estas personas para que se dediquen a tareas de más valor, que más allá de hacer informes que no nos dicen nada, pues podría ser el tomar decisiones o innovar. Decirlo de una manera un poquito
ideal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo abordamos nosotros un proyecto cuando un cliente nos pide que implantemos un departamento de Business Intelligence dentro de su organización? Caso, pues hay que ver un poco a dónde queremos llegar, o sea, dónde está nuestro destino y partir del sitio en el que estamos. Esto dicho así parece una verdad de perogrullo, pero o sea, es así. Al final hay que hacer una serie de acciones que den lugar a esa transformación. Una transformación que va, pues eso, a través de una serie de acciones o proyectos que hay que ejecutar. Podemos partir de situaciones diferentes. Normalmente partimos de la existencia de un departamento de IT, donde hay gente que más o menos puede tener cierta voluntad o ha iniciado un cierto camino en la elaboración de informes y cuadros de mando y demás en el área de IT. También es típico que nos encontremos clientes que tienen desde sus propios departamentos funcionales, de marketing o de comercial, sobre todo, ¿no? Porque se requiere más agilidad para el negocio, que tengan personas que se dediquen a hacer informes para ello, ¿no? Pero digamos que son situaciones en las que se ve claramente un desalineamiento con los objetivos de la empresa. En primer lugar, un desalineamiento con los departamentos de IT y, en segundo lugar, con la propia empresa en sí. Se dan situaciones como las que he descrito antes, ¿no? De conceptos que no son homogéneos, de informaciones que parten de fuentes de datos que no están contrastadas o cuya información no tiene la calidad suficiente. Y nos podemos encontrar, pues eso, situaciones de cierta disfuncionalidad en determinadas empresas que sí, es verdad que han iniciado un camino en Business Intelligence, pero intentamos con este enfoque alinear esa estrategia. Bueno, pues al final el objetivo de todo esto, de los proyectos, es el elaborar un plan director, un plan estratégico de Business Intelligence y Analytics, que de alguna forma pues esté reflejando cuál es la hoja de ruta a seguir para conseguir los objetivos que te están planteando. Para esto utilizamos una metodología de consultoría de estrategia de transformación. Al final es partir de la situación actual, de ese ASIS, y llegar a una situación deseada, un to be, para lo cual pues seguimos los pasos, digamos, de una consultoría estratégica de uso, ¿no? Aquí no hemos inventado nada nuevo, simplemente hemos enfocado esta metodología de consultoría hacia la implantación de estos departamentos de inteligencia. Hacemos un análisis de la situación actual, ahora entraremos un poco en detalle sobre cómo lo hacemos, y en base a la situación que tenemos actualmente y a dónde queremos llegar, hacemos lo que llamamos un análisis diferencial, un gap analysis, donde vemos qué es lo que nos falta en cada una de las áreas que medimos una serie de puntos, que ahora hablaremos en detalle de ellos, y de ese análisis diferencial salen una serie de acciones, es decir, como no sé, lista de deseos de todo lo que necesitamos hacer para llegar a donde queremos. Claro, al final, normalmente, estas listas de acciones o de proyectos suelen ser un poco abrumadoras y se trata luego después de poner un poquito de orden, para lo cual pues aplicamos técnicas de priorización de esas acciones. Al final hacemos una serie de criterios, a esos criterios priorizamos y hacemos un poco de ordenación en esa lista de acciones inmensa que suele salir. Y ya pues eso, una vez que ya está ordenado y agrupado, lo pasamos a fase de planificación, a un mapa de transformación, que ahora os enseñaré también el aspecto que tiene, y finalmente una planificación. Este mapa de transformación, digamos, vemos la estrategia de un vistazo, es una herramienta muy ejecutiva, y la planificación, pues al final, pues viene a ser un Gantt con el detalle de los proyectos, acciones y demás que hemos de hacer para conseguir nuestros objetivos. Esto, digamos, sería la fase de planeación y es un poco el proyecto intentando para a futuro pues proceder a la ejecución. La ejecución, pues al final esto se podría considerar como un programa estratégico, una serie de proyectos que has definido y que vas a ejecutarlo de una manera ordenada, coordinada, donde existe una interrelación entre ellos. No todos los proyectos han de ser tecnológicos, algunos tienen que ver con gestión o con desarrollo de competencias, o incluso en algunos casos podrían plantearse obras desde el punto de vista arquitectónico, es decir, reformas en las oficinas. Es decir, al final pueden salir muchas acciones muy variopintas y al final todas ellas van a constituir un programa estratégico y como tal pues ha de ejecutarse con cierto orden, quizás con una PMO, una oficina del programa estratégico, que vaya haciendo un seguimiento de todas estas acciones de una manera coordinada.
Bueno, todo esto lo recogemos en un documento, una serie de contenidos, ¿no? Que son un poco los que aparecen aquí. También todo esto, razonamiento desde el origen hasta el final, de todas las acciones que tenemos que hacer, todo el portfolio de proyectos que nos va. Finalmente, solemos terminar con un business case, pues un poco para justificar internamente a nuestra dirección la inversión que vamos a realizar, que es importante, pero bueno, ha de tener un retorno claro. Intentamos hacer este proyecto de una manera sencilla, de una manera que a nuestros clientes no les robe mucho tiempo, y por eso lo estructuramos en 4 sesiones de trabajo. Vamos a poner de media jornada, de una mañana, de una tarde, donde nos sentamos con nuestros clientes y establecemos una serie de actividades. El resto del tiempo trabajamos nosotros en background y vamos preparando, procesando toda la información que hemos obtenido y preparando la que tenemos que presentar en la siguiente sesión. De manera que esto, 4 sesiones, normalmente lo tenemos definido. Bueno, esto es un poco entrar en materia. ¿Qué hacemos? Bueno, pues una especie de análisis 360, un recorrido por todos los aspectos que consideramos que ha de cumplir pues un departamento de Business Intelligence o una empresa que se plantee tener un departamento de Business Intelligence propio dentro de la organización. Esto es un poco el mapa, esta es, digamos, el menú completo. De aquí podemos abordar todos los puntos o podemos abordar solamente algunos de ellos. Estamos hablando de 8 áreas principales en la propia organización, tanto de la empresa como del propio departamento de Business Intelligence, donde pues vemos un poco el aspecto que os comentaba al principio de alinearnos con la organización. Tenemos que estar hablando de organizaciones que puedan tener un organigrama claro. Hay organizaciones que no lo tienen, pero no lo tienen bien plasmado. Entonces, bueno, pues un poco ahí, digamos, hay una serie de puntos de conexión con el resto de áreas y concretamente con IT y con BI, importantes cómo estamos a nivel de áreas funcionales, es decir, pues un poco de usuarios, de conocimiento disperso por toda la compañía. Cómo estamos a nivel de recursos humanos preparados para Business Intelligence. Es importante hacer mucho hincapié, y lo diré a lo largo de la presentación, sobre las competencias y habilidades de las personas que se van a dedicar a Business Intelligence. Entonces es importante también el considerar ese aspecto. En cuanto a metodologías, si existen metodologías formales o no, pues es algo que si no existen, nosotros proponemos ciertas metodologías, principalmente y para empezar, pues muy básicamente para gestionar la demanda, que es un aspecto importante y crítico, ¿no?, con el que he empezado esta presentación. Las propias herramientas de Business Intelligence de las que actualmente dispones, hay veces que encontramos situaciones en las que existen herramientas, pero el enfoque que se ha dado al proyecto lo hace muy cautivo de esas herramientas. Pues alguien que monta todo su data warehouse y su modelo de datos dentro de la propia herramienta, con lo cual pues pierde versatilidad con respecto a poder usar otras que estén más en boga. Y bueno, un poco analizar esa situación. En cuanto a infraestructuras, es importante también tanto la arquitectura física como la arquitectura lógica de lo que en ese momento tengamos en la compañía, un poco ver cómo hemos estructurado pues todos los aspectos de seguridad, de modelo de modelado de la información, etcétera. Cómo administramos la información actualmente, es decir, pues podemos encontrar pues empresas que simplemente hagan reporting, a otras que pueden estar haciendo una explotación más avanzada de la información, ¿no? Y por último, pues un aspecto de análisis de datos, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, pues en estas sesiones de trabajo lo que hacemos es adentrarnos más en cada uno de estos conceptos, ¿no? Aquí los he puesto un poco descritos de una manera, digamos, con un lenguaje más divulgativo, ¿no? Pero hay, digamos, una escala de baremación de la madurez que tiene la organización en cada uno de estos puntos. Como os decía, en el plano de la organización estamos hablando del organigrama, de ver un poco cómo está estructurada la organización, cómo están declarados los roles de todos los empleados de la empresa, los grupos, etcétera, porque eso, como sabéis, pues tiene un gran impacto, una gran relación con la seguridad, con el modelo de seguridad que vamos a implantar en la información que queremos explotar. Es decir, si no sabemos cuáles son los roles y cuál es su ámbito de responsabilidad, difícilmente o dificultosamente vamos a poder hacer esos mapas de seguridad donde determinada información está restringida a determinadas personas y a otras no.
Y dentro del departamento de IT, pues es también importante ver cómo está organizado, cómo está de maduro y qué metodologías, de qué metodologías partimos y qué forma de trabajar, porque de ahí es desde donde de donde tiene que salir ese equipo de Business Intelligence que va a dedicarse pues a la gestión de la información corporativa. Entonces es importante ver el grado de madurez de partida. En cuanto a las áreas funcionales, como te decía, bueno, al final ellas son los clientes, ¿no? Del departamento de IT, del departamento de Business Intelligence, pues es importante saber con cuántos usuarios clave vamos a contar, una serie de aspectos en relación a ellos, a su formación, a su capacidad, al grado de autonomía que tienen en el uso de herramientas, si tenemos expertos funcionales, sobre todo ahora que empezamos a abordar proyectos de analítica avanzada, pues es importante que haya expertos funcionales en el área de marketing, en el área de compras, de logística, que sepan un poco, digamos, abstraer y conceptualizar los modelos que vamos a plasmar en estas herramientas, en estas plataformas. Ver un poco el grado de conocimiento de las distintas herramientas que actualmente hay, por si hubiera que detectar alguna necesidad de formación o de desarrollo. Pues bueno, es común hasta la fecha que casi todo el mundo sepa manejarse con hojas Excel. Ya hay mucha gente que empieza a manejarse con herramientas como Power BI o como Click, ya de hecho salen de la universidad y de las escuelas de negocio con esta formación en estas herramientas, desechando un poco el uso clásico de las Excel. Y bueno, pues eso es también un poco analizar el estado de madurez actual. Y la existencia de expertos tecnológicos, tanto internos como externos. Como decía, es típico a veces encontrarse en un departamento funcional un experto tecnológico, porque lo han contratado directamente, porque no han podido soportar los tiempos de respuesta del departamento de IT. Bueno, pues todo esto es un poco identificar con ese talento, ¿no? en las distintas áreas y centralizarlo y bueno, ya, bueno, de alguna manera unificarlo y darle una cierta unidad. A nivel de Business Intelligence puede ser que ya pues he empezado a iniciar un camino, entonces pues es un poco también ver los recursos propios con los que contamos actualmente en la compañía, analizar los roles, si hemos definido roles ya para este equipo de Business Intelligence o no, en cuyo caso pues ayudaríamos a definirlos, los conocimientos que tienen en las distintas áreas, y aquí utilizamos una herramienta que ahora también os mostraré así un poco por encima, de una matriz de conocimientos y habilidades, pues un poco para tener un mapa claro de con qué conocimiento contamos en la organización. Y ver también pues un poco la existencia de recursos externos, que también es muy típico, pues tener un típico coach o un consultor de cabecera que nos va un poco marcando el camino, y que nosotros en cierto modo en este tipo de clientes que implantan un departamento de Business Intelligence actuamos como tales, actuamos como consultores externos, muchas veces pues supervisando o acompañando a la empresa en el desarrollo de proyectos o en la implantación de estrategias, metodologías, herramientas, etcétera. Bueno, esto es un ejemplo de una matriz de habilidades y competencias, es un mero ejemplo, los nombres son ficticios, y las áreas de conocimiento pues son las que al final nosotros en estas sesiones de trabajo identificamos con nuestros clientes, tanto en la parte de conocimientos o en la parte de habilidades, metodologías, certificados, cualquier conocimiento que queramos identificar, ¿no? Esto es una herramienta que a nosotros nos gusta mucho porque nos da una visión ejecutiva de un solo vistazo de cuál es el grado de conocimiento de las materias que nos son de interés. En este caso, bueno, pues hemos establecido una escala 1 a 4 para intentar evitar siempre los puntos intermedios, y en esa escala pues un poco queremos ver cuál es el nivel requerido por nuestro departamento de conocimientos en cada una de las áreas o de los ítems que tenemos aquí arriba. Lo hacemos exactamente igual con las habilidades, y abajo pues cada una de las personas que componen nuestro departamento tiene un nivel de conocimientos. ¿Qué hacemos así? ¿Qué hacemos aquí con esto? Bueno, pues de un solo vistazo vemos que allá donde hemos requerido un cierto nivel y tenemos más de 2 personas que lo cumplen, es un criterio como otro cualquiera, pues estamos cubiertos, ¿no? Aquí estamos viendo también no solamente la existencia de conocimiento en las personas, sino también el riesgo de pérdida si alguna de estas personas nos puede fallar o marcharse de la empresa o entonces, bueno, hay áreas donde podemos estar en cierto riesgo y hay áreas donde podemos tener realmente un problema porque no tenemos a nadie que nos esté dando ese nivel de conocimiento. ¿Qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues un poco con estos cruces, tanto horizontales como verticales, podemos determinar lagunas de conocimiento, podemos determinar riesgo de pérdida, podemos determinar necesidades de alguna manera, capitalizar el conocimiento. Es decir, al final tenemos que intentar siempre en las empresas, no solamente en este área, sino en general,
el que el conocimiento quede en propiedad de la empresa y no de las personas, ¿no? Que resida en la organización y no en las personas, para lo cual no solamente hemos de contar con personas que sepan, ¿no? Y que sean varias, que sean más de una, sino además también es importante que estén documentadas, es decir, si tenemos documentación, si tenemos algún lugar donde recurrir en caso de duda, pues bueno, pues un poco también intentamos plasmar el estado de la documentación, si es una documentación genérica del producto, si está actualizada, si no lo está, si proviene de una formación, y un poco ver las distintas áreas donde estamos cubiertos o no. Entonces, bueno, es un poco así explicado rápidamente, pero es un trabajo que hacemos con nuestros clientes para determinar de aquí pues las necesidades de formación y documentación de todo el conocimiento que necesitamos, asegurarnos la tenencia del conocimiento y que esa tenencia esté capitalizada en la empresa, o sea, no dependa solo de las personas, y además minimizar en lo posible el riesgo de pérdida. Bueno, pasamos a otra área de medición, que es el de los métodos de Business Intelligence, o que son las guías, y bueno, pues un poco ver cómo estamos, ¿no? En metodologías. Actualmente metodologías ágiles, ¿no? Son las que más se aproximan a nuestros enfoques, pues sabéis que en Business Intelligence siempre intentamos huir de los modelos de proyectos túnel, de tipo implantación de RP, ¿no? Que son proyectos que sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales, y muchas veces pues se llevan por delante eh, a veces la salud de los usuarios clave y de los consultores, ¿no? Bueno, en este caso en Business Intelligence la verdad es que es un área agradecida donde los proyectos intentamos que sean cortos y el enfoque iterativo, es decir, al final intentamos siempre obtener resultados en el corto plazo, de tal manera que esos resultados que son tangibles pues motivan bastante no solamente al equipo de desarrollo, sino también a los usuarios y al resto de departamentos, ¿no? Que ven un poco resultados en sus vecinos de al lado y siempre piden más proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante ver el grado de implantación de ciertas metodologías de enfoque ágil para poder ser utilizadas en proyectos internos de Business Intelligence. Ver un poco también cómo estamos de herramientas y metodologías para el seguimiento de proyectos. Al final, pues estamos hablando de tener un portfolio de proyectos a lo largo de unos 3 años que suele durar un plan estratégico de este tipo, ¿no? En cuanto al alcance o lo que nosotros queramos poner. Y al final ahí pues hay que hacer un seguimiento estrecho y hay que disponer de una serie de herramientas que te lo permitan hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco todo esto es lo que medimos en esta. También medimos el grado de implantación de las herramientas de BI actuales, cuántas tenemos, cómo las estamos utilizando, en fin, un poco la situación en cuanto al uso de herramientas. Como os decía, en cuanto a la infraestructura, pues, diferenciamos entre la arquitectura física y la arquitectura lógica, pues un poco arquitectura física, pues todo lo que es infraestructura, seguridad perimetral, ciberseguridad, etcétera, en torno a la información, que al fin y al cabo es un activo importante y estratégico de nuestra compañía. Y la arquitectura lógica, bueno, pues un poco ver cómo estamos de servidores de aplicaciones, de portales donde estemos publicando información, etcétera, etcétera. En cuanto a administración de la información, pues ver si tenemos bien identificados los orígenes de datos, si los tenemos bien catalogados, si tenemos una forma estructurada, común y sistemática de inventariarlos y explotarlos, cómo almacenamos esa información, si ver un poco si realmente estamos haciendo modelos de explotación, estamos haciendo modelos de aprovisionamiento, si esos modelos de explotación están optimizados, en fin, analizamos la situación de partida y a partir de ahí que hacemos una serie de recomendaciones. Y en cuanto a seguridad y privacidad, pues es un tema importante. Eso también un poco alineado con el primer punto que os comenté de la organización de la empresa. Podamos realmente establecer la seguridad y establecer esos mapas de seguridad, definirlos con propiedad. Y por último, bueno, pues en cuanto al análisis de datos, pues ver la existencia y la implantación, en qué grado de madurez están implantadas determinadas herramientas, tanto clásicas como más avanzadas por los distintos departamentos, ¿no? Y por último hay un punto importante que lo hemos dejado al último, pero luego es el punto de partida, que es el ver cómo estamos gestionando la demanda de proyectos analíticos. Muchas veces los departamentos se ponen a pedir y bueno, pues hay veces que piden lo mismo, hay veces que piden cosas parecidas, y es importante, y esto lo hacemos también dentro de esta metodología de implantación, el establecer un procedimiento de gestión de la demanda
que te permita canalizar, optimizar esfuerzos y bueno, pues dar un poco respuesta ágil a los departamentos funcionales que son al fin y al cabo los que de alguna manera han servido de palanca para este proyecto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues con todo esto, al final establecemos una escala de madurez, esto es un ejemplo, pero bueno, ese es más habitual, de ver cómo estamos en cada uno de estos 21 puntos que hemos medido, como veis aquí, en cuanto a esta escala, ¿no? Entonces, bueno, habrá puntos en los que estemos muy avanzados, por ejemplo, pues en el caso de esta empresa, de ejemplo, está muy avanzada en el grado de madurez organizativo, tiene perfectamente claros cuáles son sus roles, su grupo de usuarios y de ahí, bueno, pues se pueden derivar los permisos fácilmente. Sin embargo, en otras áreas, pues está un poco menos maduro. Nos establece, digamos, un perímetro de dónde estamos de un solo vistazo y, bueno, pues la verdad es que es bastante útil para ver un poco la situación actual, ¿no? Esto no sería nada sin tener en cuenta cuál es el objetivo futuro, ¿no? Esto también es un ejemplo. No siempre hay que llegar al máximo nivel de madurez en todos los puntos, sino que podemos establecer prioridades o fases, ¿no? Y decir, bueno, pues en una primera fase podemos establecer este segundo perímetro de madurez, de tal manera que aquí es donde ya vamos detectando el gap en cada uno de estos puntos, ¿no? Es decir, aquí en el primero estamos cubiertos, bueno, pues ahí no tenemos que hacer nada más. Sin embargo, en organizar el departamento de IT, pues nos hemos marcado que tenemos que saltar dos grados de madurez, ¿no? Bueno, así sucesivamente, con todas las áreas, pues vamos estableciendo para cada uno de estos puntos una serie de acciones a realizar, que son las que van a conformar todo ese portfolio de proyectos que hay que hacer para conseguir la transformación. Bueno, eso también una herramienta muy ejecutiva, ¿no? Donde de un vistazo vemos dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Que es un poco ¿Qué sale de aquí? Bueno, pues la verdad es que esto también es un ejemplo. De aquí salen pues una serie de acciones que, bueno, que de alguna manera hemos clasificado, ni siquiera las hemos ordenado, no sabemos cuál vamos a hacer primero, pero pueden salir muchísimas, ¿no? Muchísimas acciones, las que, como decía al principio, pues esto puede resultar abrumador y a veces da la sensación de que es inabordable, ¿no? Pero bueno, divide y vencerás es la estrategia, ¿no? que se utiliza en la batalla para poder lidiar con enemigos grandes. Y en este caso, bueno, pues no puede ser menos como estrategia el clasificar esto, ordenarlo y darle un cierto orden. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues esto también es un ejemplo, ¿no? Normalmente utilizamos dos criterios a elegir. Lo más habitual es estos dos, ¿no? Los que están en los dos ejes, pues un poco valorar la facilidad de implantación de cada una de las acciones que hemos generado. Es decir, cuán fácil es implantarlo, es decir, de lo más costoso a lo menos costoso. Y en el eje vertical colocamos el valor que nos aporta la organización. Entonces, evidentemente, ¿qué proyectos hacemos primero, no? Una vez que aquí, de una manera cualitativa, colocamos todos los proyectos que nos han salido, pues evidentemente los que son fáciles y los que más valor nos aportan. Es decir, vamos los quick wins, ¿no? Eso es lo primero, pum. Tenemos el vistoso, obtenemos resultados tangibles. La organización, los usuarios y la dirección están contentos porque ven resultados en el corto plazo, ¿no? Y un poco pues establecemos ese orden. A continuación hacemos aquellos proyectos que son un poco más costosos, también aportan valor, es decir, nos centramos primero en el valor y después en el esfuerzo, ¿no? Y por tercer lugar, estos proyectos de relleno que son fáciles de hacer, no es que aporten gran cosa, pero bueno, son necesarios y están ahí. Y en el cuarto grupo, en el de los proyectos, digamos, farragosos, pues hay veces que incluso se desechan, es decir, porque podemos decidir que realmente no merece la pena hacer algo que cuesta mucho y que aporta poco. Todo esto al final es fruto de una reflexión en esas sesiones de trabajo que comentaba al principio, donde establecemos eso, por dónde empezamos y de qué forma, ¿no? Pues, bueno, pues al final es tan fácil luego como cada uno de estos proyectos, estas iniciativas que os he mencionado antes, establecerla, bueno, pues un poco en la escala del beneficio aportado y del coste de implantación. No es necesario cuantificar, sino llegar, digamos, a una calificación desde un punto de vista cualitativo. Establecerlos en alto, medio, bajo, o bueno, establecer las escalas que consideremos, simplemente por hacer agrupaciones más pequeñas y una cantidad de proyectos que en principio es inmenso, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que tenemos esto, lo trasladamos al mapa de transformación. Un mapa de transformación es esto que os estoy enseñando aquí. Esto es un ejemplo de un mapa de transformación de un departamento de BI, donde establecemos, pues bueno, digamos que hemos puesto todo el portfolio de proyectos que os he enseñado, que en principio era una lista inconmensurable,
lo hemos puesto aquí de un vistazo y hemos establecido oleadas temporales, por semestres en este caso, y líneas de actuación. Aquí 4 líneas de actuación por la temática que tienen y demás. Y luego dentro de cada proyecto, que es una de estas cajitas, pues hay una tipología, ¿no? Y hemos establecido un código de color para cada una de estas tipologías. O sea, estos son proyectos de infraestructura, estos en verde son proyectos de business intelligence propiamente dicho, ¿no? Aquí también aprovechamos para recoger toda la demanda de los departamentos y meterlos en este plan, o proyectos donde hay que abordar metodologías, o proyectos simplemente de formación en conocimientos o habilidades a las personas de la organización. De tal manera que, bueno, pues es una visión ejecutiva de algo que al principio parecía abrumador y parecía inaccesible. De alguna manera pues es un facilitador para venderlo a nuestra dirección y para, bueno, pues saber qué es lo que vamos a hacer de aquí a, en este caso, 3 años a 2 años y medio, de una manera ordenada y una manera optimizada. Es decir, no dando palos de ciego ni dando tumbos por los mundos de business intelligence, siguiendo un poco como van muchas empresas, pues un poco a remolque de las tendencias que todos los años cambian. Es un poco nuestra intención, es decir, dar esta visión ejecutiva de quiero abordar un proyecto, quiero transformar mi organización y tengo que hacer muchísimas cosas, tengo que ponerle orden, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Luego todo esto al final formalmente iría para una planificación donde podemos establecer tiempos, plazos, etcétera, etcétera, y ver pues que todo esto es bastante viable, ¿no? Y bueno, y aquí es donde ya entran en juego las oficinas de gestión del programa estratégico, donde vamos a ir haciendo un seguimiento de cada uno de estos proyectos a lo largo del tiempo. Aquí podemos planificar no solamente las acciones del plan de transformación, sino también luego los proyectos conforme se vayan ejecutando ya en fase de operación. Es decir, aquí puede haber servicios, aquí puede haber proyectos operativos, es decir, al final es un poco tener toda esta planificación clara desde el... Bueno, así dicho de manera resumida, ¿qué obtengo yo con todo este proyecto, ¿no? Así dicho de manera simplona, porque la verdad es que obtenemos muchas cosas, pero básicamente 5. Es decir, al final una hoja de ruta que me permite a mí, pues es un roadmap que me indica qué es lo que tengo que hacer en cada momento, qué es lo que me he marcado que he de hacer, y una hoja de ruta en la que todos, absolutamente todos en la organización estamos de acuerdo. Tengo ya mi presupuesto estimado, es decir, un presupuesto estimado de manera precisa. No voy a dar palos de ciego intentando hacer, pues no sé, formaciones, contrataciones, pruebas que no van alineadas con un objetivo, en este caso que ya lo he marcado desde el principio. Es decir, ya tengo yo mi presupuesto, tanto de inversión como de gastos para mi departamento de BI. Tengo unas necesidades de formación también estimadas y que están 100% orientadas a un objetivo concreto y un objetivo estratégico. No son acciones de voy a formarme por formarme porque parece que esto es lo que se lleva, ¿no? Yo es que tengo claro cuáles son las carencias de mi equipo, qué es lo que necesito tener en mi organización y mis acciones formativas están perfectamente claras. He establecido también un marco de trabajo en cuanto a los recursos que tengo, en cuanto a las metodologías que aplican y en cuanto a las herramientas que utilizan. Es decir, al final tengo un framework de trabajo, un marco de Business Intelligence que me permite atender la demanda analítica de mi organización de una manera ágil. Y finalmente, pues el retorno de la inversión es algo que ha de estudiarse, ¿no? Que hacemos también en este proyecto, porque yo tengo que justificar mi ahorro de costes y mi ahorro de tiempo, ¿no? Al final todos son costes. Y bueno, esto es un poco básicamente lo que pretendemos ofrecer a nuestros clientes, una metodología de consultoría estratégica aplicada a la transformación de un departamento de IT hacia un departamento de Business Intelligence. En base a nuestra experiencia como factores críticos de éxito, podríamos decir, pues en primer lugar, como en casi todos los proyectos que hacemos, pues el intentar dotar de una visión estratégica, es decir, hacer un poco con visión panorámica, tener un poco visión panorámica de lo que queremos abordar, es decir, alinearnos con la organización, hacia dónde vamos, qué necesidades tenemos y un poco cuantificar esos beneficios, tanto internos como externos. Es importante, desde nuestra experiencia, que la dirección sponsorice este tipo de proyectos, es decir, que al final nadie tenga dudas y esto sea un proyecto estratégico. Es importante también la gestión de la demanda, es decir, uno de los procedimientos que ponemos al principio, que definimos lo primero, es un procedimiento para gestionar la demanda, que como digo, a veces es redundante, a veces se solapa, otras veces tiene lagunas, y bueno, pues nada mejor que una gestión centralizada de esa demanda, no solamente por parte del departamento de IT o de BI, sino también por parte de determinados usuarios funcionales, ¿no? Que conforman pues una especie de comité que son los que deciden qué proyectos se van a abordar y de qué forma.
Em, es importante, como en casi todos los proyectos de transformación, el proyectar el retorno de la inversión, el cambio que va a suponer este proyecto y qué retorno nos va a dar. Eso es importante, que es lo que nos va a justificar y nos va a hacer ir adelante con decisión. Y como te decía también, asegurarnos las competencias y habilidades del equipo. Es decir, no solamente se trata de conocimientos o competencias duras, sino también las competencias blandas o soft skills, ¿no? Pues al final eh, las personas del equipo de BI interno tienen que tener no solo conocimientos técnicos, sino también pues un cierto grado de interlocución, cierto conocimiento del lenguaje funcional y de los conceptos, y mucha capacidad de análisis, abstracción y síntesis. Al final, bueno, son una serie de competencias que definimos también en las sesiones con nosotros. Y sobre todo, pues asegurar la protección del conocimiento, no solamente el tenerlo, sino también asegurar que no lo perdemos, ¿no? Y bueno, y hasta aquí la presentación. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis sobre el tema. Sí, muchas gracias. José Antonio, una preguntilla. ¿Cuánto suele durar la implantación de un proyecto de este tipo? Pues mira, al principio he puesto, he dicho que esto roba poco tiempo a nuestros clientes y lo hemos establecido en 4 sesiones. Entre cada una de estas sesiones suele transcurrir un plazo de unas 2 semanas, con lo cual estamos pensando en proyectos que no duran más de 6 u 8 semanas, dependiendo también del punto de partida. Básicamente eso es lo que tardan, pero es lo que tardamos nosotros, sobre todo en procesar la información y en prepararla para la siguiente sesión. A nuestros clientes no les lleva mucho tiempo pues, el dedicarnos y el responder a una serie a todas estas cuestiones, y también porque las tenemos en forma de cuestionarios estandarizados, sobre los cuales trabajamos con la idea de no dejarnos ningún punto, ¿no? Pero esa sería eso, 6 u 8 semanas aproximadamente. Uh-huh. Y en el caso de que una empresa ya haya iniciado, ¿no?, camino en este aspecto, ¿no?, que ya han formado algo, ¿tienen que empezar desde cero o se puede aprovechar, ¿no?, lo que ya tienen montado? Efectivamente, aquí se trata, como he dicho al principio, de analizar la situación actual, que puede ser muy diferente dependiendo de cada empresa. Y de que haya que retroceder algunas decisiones que se hayan tomado, como, no sé, me ocurre, por modo de ejemplo, y sin que esto sea exhaustivo, pues el haber montado todo en una herramienta que no es un estándar de mercado y ahora quieres abordar otro tipo de proyectos y es verdad que puede haber decisiones que se retrocedan, pero siempre partimos del punto en el que estamos, es decir, analizamos dónde estamos y puede que el camino sea más largo o más corto hasta donde queremos llegar en función de la madurez y del camino que hayamos recorrido. Entonces, cualquier empresa en cualquier punto puede decidir iniciar un camino estratégico hacia el departamento. Y ya una preguntilla a nivel personal. ¿Sueles recomendar alguna herramienta de BI para a la hora de iniciar, ¿no?, iniciar de cero este proyecto? Bueno, tanto en este proyecto como con cualquier otro, nosotros, y eso bueno, los clientes que ya nos conocen lo saben, tenemos un enfoque en el que intentamos a toda costa independizarnos lo máximo posible de las herramientas del mercado. ¿Por qué? Pues porque es un mercado muy cambiante, no queremos estar cautivos de ninguna herramienta. El escenario que podamos pintar hoy, mañana cambia. Es decir, hasta hace poco Click era el líder absoluto y prácticamente en solitario de este tipo de herramientas. Antes que Click había herramientas de mercado como MicroStrategy, Business Object, etcétera, que eran inaccesibles al mercado de las pymes, y ahora sí lo son. Y ahora parece ser que es Microsoft el líder. Entonces, de vez en cuando aparece un contendiente como ThoughtSpot o alguno de estos que intenta de alguna manera ser el producto estrella, y estamos muy supeditados a este mercado tan cambiante, ¿no? Entonces, nosotros en nuestros enfoques de Business Intelligence, cuando la empresa no tenga departamento y nos encargan los proyectos a nosotros, intentamos basarlo todo en una arquitectura de data warehouse absolutamente independiente de cualquier herramienta, donde podemos usar el motor de base de datos que queramos, Oracle, SQL Server o el que sea, las herramientas de ETL que queramos y las herramientas de explotación analítica que queramos. Pues nosotros tenemos situaciones en las que algunos de nuestros clientes utilizan sobre el mismo data warehouse herramientas como Click, Power BI y Tableau, las tres a la vez, ¿no?, dependiendo del departamento. Entonces, no aconsejo ninguna herramienta en concreto,
Y si aconsejar alguna, pues sería alguna de estas que aparecen en el cuadrante de Gartner, ¿no? Como líderes indiscutibles, pero siempre bajo un enfoque de absoluta independencia de estas herramientas. Es decir, seamos independientes, y no solamente porque hoy Power BI sea mejor que Qlik, sino porque además de utilizar ese tipo de analítica, puedo querer utilizar otra avanzada con SPSS o con SAS o con lenguaje R o con cualquier otra herramienta de analítica avanzada para explotar la misma información y además de manera simultánea. Por tanto, yo lo que diría es que bueno, pues un poco valorase de las herramientas que hay en el mercado con cuál me siento más cómodo, pero sobre todo intentar no quedar cautivo de ninguna de estas herramientas. Esa sería mi recomendación. Buena recomendación. Bueno, hasta aquí, ¿no? Nos hemos ya llegado al tiempo. De todas formas, cualquier detalle, cualquier aspecto que queráis profundizar, Inforge Seidor queda a vuestra disposición para poder mostrarlo a nivel personal y así ya pues entrar un poquito más a detalle. Agradeceros a todos la asistencia. Gracias, José Antonio, Gracias a y que ti. paséis buen día a todos.